Hola, para los que no me conozcan, soy Carlos Caldito. Hoy voy a hablaros de la corrupción y fundamentalmente de cómo combatirla. Alguno dirá que a cuento de que este hombre venga a hablarnos de algo tan manoseado. Esa es la cuestión. Mucha es la gente que habla de ello, pero poca es la gente que pretende ponerle solución. Voy a permitirme leer unas palabras de la filósofa de origen ruso, nacionalizada norteamericana, apenas conocida en España, de nombre Ayn Rand. Son palabras muy repetidas, pero no obstante, por desgracia, no pierden actualidad. Y además, tengo el convencimiento de que definen con absoluta exactitud cuál es la actual situación de España. Bien, doy comienzo. Cuando adviertas que para producir necesitas la autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes trafican, no con bienes, sino con favores. Cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y las influencias más que por el trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino que por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti. Cuando repares en que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un sacrificio personal, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada. Y dirán, bueno, esto no es nada nuevo. Es más, está generalizado en todos los países de nuestro entorno cultural, o incluso es un problema mundial. Bien, pero esto no es ningún consuelo. Esto lo único que demuestra es que es una epidemia con carácter de pandemia. Pero eso no es justificación para no meterle mano. Cuando se habla de corrupción siempre me viene a la cabeza una institución genuinamente española, aunque algunos hablan de que tiene origen en el derecho romano y en particular en el periodo de la República. Porque como supongo que sabrán, en la antigua Roma hubo tres periodos claramente definidos: la monarquía, la república y el imperio. Bien, en España, y particularmente en el derecho castellano, existía una institución que fue recogida por Alfonso X el Sabio en las famosas partidas. El nombre era juicio de residencia. Y me dirán, ¿y esto qué es? Pues muy sencillo. Todos los cargos públicos, desde los de mayor importancia a los de menor, durante siglos en España, e insisto, por iniciativa del derecho castellano, estaban obligados, cuando acababa su mandato, a permanecer en el lugar donde habían residido durante ese mandato que tocaba a su fin, un mínimo de 3 meses. Y durante esos 3 meses se nombraba un juez instructor. Y ese juez instructor, obviamente, ponía en marcha un proceso a manera de una auditoría. Transcurrido el periodo de instrucción, se daba paso a otra segunda fase. Y es que todos los individuos que vivían en el territorio gobernado en alguna manera por ese cargo público, desde un simple alcalde hasta cualquier cargo que se puedan ustedes imaginar, incluyendo un virrey, un recaudador de impuestos, etcétera. Pues bien, las personas que estaban en ese territorio podían presentar cargos contra esa persona si es que tenían motivos para sentirse agraviados, perjudicados o tenían conocimiento de que esa persona había cometido algún tipo de delito, fuera cohecho, acceder a sobornos, obviamente hacer uso de la información privilegiada que por razón de su cargo,
dar trato de favor a determinadas personas y obviamente en perjuicio de otras, actuar en definitiva de forma ilegal, de forma arbitraria, para enriquecerse él mismo u otras personas más o menos relacionadas con él, etcétera, etcétera. Pues bien, después de recogida esa información, el juez instructor, si consideraba que había suficientes motivos para instruir un proceso, sometía a juicio a esa persona y si el tribunal consideraba que efectivamente era culpable de haberse excedido en el ejercicio de sus funciones, pues obviamente se le castigaba. Y se le castigaba doblemente. O se le inhabilitaba para el ejercicio de cargo público, fuera de forma temporal o de por vida, y a la misma vez tenía que costear la multa que se le pusiera. Obviamente también había penas de cárcel. Pues bien, esas multas suponía que tenía que costearlas con su propio patrimonio personal. Ni que decir tiene que esto fue un motivo disuasorio y ejemplarizante durante siglos. El derecho castellano lo extendió a toda lo que fue la monarquía española y posteriormente el Imperio Español. E incluso lo llevó al otro lado del Atlántico. En todas las provincias que no colonias del Imperio Español también estaba presente el juicio de residencia. Cosa anecdótica que precisamente don Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, fue sometido a un juicio de residencia, encontrado culpable y fue castigado. Y entre otras cosas, esa fue la causa fundamental por la cual se le impidió ir precisamente a las Indias occidentales, actualmente llamadas América. Me dirán ustedes, y bueno, ¿y por qué no se prosiguió con este procedimiento? Pues llama la atención poderosamente que a partir de las Cortes de Cádiz, pues resulta que se suprimió esta institución por iniciativa de los liberales. ¿Y por qué saco a colación esto? Pues por la sencilla razón de que, si algo tengo bien claro, es que en España existe el grado de corrupción tan bestial, del cual se habla un día sí y otro también, unas veces por casos absolutamente escandalosos y otros de entidad menor, por la sencilla razón de que no hay ningún procedimiento disuasorio. Todo lo contrario, como se dice habitualmente, la gente que ocupa cargos públicos o es funcionario y tiene una cierta capacidad de maniobra para delinquir, para corromperse, lo hace con total y absoluta impunidad. Evidentemente me dirán ustedes que también hay muchos colaboradores, porque para que haya corrupción tiene que haber gente dispuesta a corromperse. Y efectivamente es así. En España, generalmente hay tres formas de corrupción. Una tiene que ver con los contratos de bienes y servicios que se efectúan por parte de los diversos cargos públicos que tienen capacidad decisoria. Luego también están en lo que guarda relación con subsidios y prestaciones diversas. Y luego, pues está obviamente el asunto urbanístico. En estas tres facetas se produce generalmente la corrupción de la que tanto se habla, como digo, un día sí y otro no. Y dirán ustedes, ¿y qué hacer? Pues yo insisto, hay que recuperar el juicio de residencia para que el que la haga la pague. Y además de eso, pues si algo tengo bien claro es que hay que suprimir con absoluta rotundidad esa capacidad enorme de maniobra que tienen los diversos cargos públicos y evidentemente desposeer de esa capacidad de actuación, de intervenir, pongo por caso, en el mercado inmobiliario, de recalificar terrenos, de utilizar información privilegiada y naturalmente también en el ámbito de la contratación de bienes y servicios. Y luego, por otro lado, esa arbitrariedad total y absoluta de la que disponen los cargos públicos para conceder regalos, subvenciones, prestaciones diversas con la cual evidentemente compran votos,
y con favores, pues comprar lógicamente su estabilidad y su perdurabilidad en el cargo. ¿Y cómo hacer? Pues muy sencillo. Desmantelar el Estado de las autonomías. Me dirán ustedes que eso no es nada fácil. No, evidentemente, pero hay que hacerlo. No queda más remedio. Hay que aplicar una cirugía de urgencia. Desmantelar el Estado de las autonomías y recuperar el Estado unitario. Y por supuesto, instituir una sola oficina de contratación de bienes y servicios. Y por descontado, reformar la ley de régimen local para que los alcaldes y concejales encargados de las cuestiones urbanísticas no tengan capacidad de actuación en ningún sentido. Y dirán, muy bien, nadie pretende tal cosa. Ciertamente, hay una enorme cantidad de cargos públicos y cargas públicas que viven de todo esto que vengo describiendo. Es por ello que ningún partido político de los que viven del erario público y que están altamente subvencionados van a emprender semejante tarea. Pues bien, ya no me extiendo más. Es evidente que tendrá que surgir una agrupación política que le hinque el diente a todo esto que venimos hablando y que elabore una ley de responsabilidad de los funcionarios de cargos públicos y que no se vayan de rositas y todo lo que vengo hablando. Es de extrema urgencia. Y ya para terminar me voy a permitir hablar del español posiblemente más influyente que hubo a lo largo de todos los tiempos, o al menos conocido. Voy a hablar de nada más y nada menos que de Trajano, el primer emperador que no era de origen romano, casualmente era de origen español, y según los historiadores posiblemente de origen íbero, asombrosamente a pesar de que muchos lo duden. Bien, pues este señor accede, como supongo todos sabrán, después de una brillante carrera militar, a ser el emperador de Roma y posiblemente el más importante de la historia de la Roma antigua. Y siguiendo los consejos, entre otros, de Cicerón, del cual supongo que no hace falta que les hable, pues, ¿qué hizo para remediar la corrupción, acabar con el desbarajuste, el caos que se encontró? Pues muy sencillo. Aunque las arcas del Estado estaban vacías, no subió los impuestos. Recurrió a devaluar la moneda. Recortó gastos, pero no recortó los gastos sociales, sino todo lo contrario. Promovió una campaña de distribución de alimentos entre los más necesitados. Fue un gran filántropo. Por supuesto, predicaba con el ejemplo y decidió hacer públicos los gastos de la familia imperial. Inició una campaña contra los senadores y los gobernadores de las diversas provincias, naturalmente los corruptos, y les obligó a devolver todo lo que habían malversado, y los acabó desterrando e inhabilitando para el ejercicio de cargo público. Pactó con el Senado y organizó una liga, aunque esto sea anecdótico también fue importante. Y casualmente es cuando adquirieron especial importancia las carreras aquellas de cuadrigas. Exactamente, remozó y acabó por terminar el llamado Circo Máximo, con capacidad nada menos que para 250.000 personas. Algo así como el Santiago Bernabéu y el Camp Nou juntos. Y todo eso lo hizo, obviamente, con la intención de ¿qué? De ser un buen gestor y realmente servir al interés público. Naturalmente, creó infraestructuras entonces no existentes. Además de eso, se amplió el imperio, aseguró las fronteras y, lógicamente, el pueblo romano acabó adorándolo. Era lógico que así fuera. Y bueno, pues ¿no les parece esto demasiado similar a lo que ocurre en la España actual? Tal vez debiéramos tomar ejemplo de ese importante, gran español de nombre Trajano. Y ya digo, a retomar
el juicio de residencia del cual les vengo hablando desde hace un rato. En fin, ahí está el reto. Y ya digo, bienvenida será la agrupación política que se cree, porque la existente es imposible que lo haga, que emprenda acciones tales como las que vengo narrando. En fin, hasta otra ocasión.